Percy Mercer odiaba los lunes por la mañana. Siempre empezaba igual, con una llamada telefónica de su suegra, que se sentía obligada a recordarle los acontecimientos familiares, como si Percy fuera incapaz de llevar su propio calendario. Esta mañana era lo de siempre. Percy, cariño, ¿has olvidado que el sábado es el cumpleaños de Alastair? La voz de Sybylla Parkhurst sonaba dulcemente dulce, pero detrás de esa dulzura Percy siempre podía saborear la bilis. «Claro que no lo he olvidado, Sybylla. Ya he encargado un regalo», dijo Percy, tratando de sonar alegre, aunque el reloj indicaba que solo eran las 6:30 de la mañana. «Espero que algo más apropiado que el del año pasado», siguió un golpe momentáneo. Alastair seguía sin entender por qué quería un kit de elaboración de cerveza casera. Nunca le habían interesado esas cosas. Percy reprimió un suspiro. El regalo había sido elegido con Aidan, y su marido le había asegurado que a su padre le encantaría. Obviamente, Alastair no se atrevía a disgustar a su mujer admitiendo que le gustaba el regalo. «Esta vez, Aidan y yo elegimos un mapa antiguo de Grafton. A Alastair le gusta la historia local, ¿no?» Percy sabía la respuesta, pero hizo la pregunta para demostrar su implicación. La leve pausa al otro lado de la línea significaba que Sybylla estaba intentando encontrar algún fallo en su elección. «De acuerdo», dijo finalmente en un tono que daba a entender lo contrario. «Y no llegues tarde como la última vez. La cena es a las 6, así que es a las 6, no a las 6:15. «Llegaremos a tiempo», le aseguró Percy, contento de no tener que mantener la conversación más tiempo del necesario. Cuando terminó la llamada, se sentó en el borde de la cama y se frotó las sienes. Aidan seguía dormido, con el pelo rojizo esparcido por la almohada y una ligera sonrisa en los labios. Percy le devolvió la sonrisa involuntariamente. 4 años de matrimonio no habían embotado sus sentimientos por aquel hombre que, por algún milagro, la había elegido entre todas las mujeres de Grafton. Su encuentro había tenido lugar en el menos romántico de los lugares, en la cola de la caja de un supermercado. A Percy se le cayó una bolsa de naranjas y rodaron por todo el pasillo. Aidan, que estaba de pie detrás de ella, se apresuró a ayudar a recoger la fruta, y cuando sus manos se tocaron accidentalmente sobre la última naranja, ambos sintieron algo especial, un cliché digno de una comedia romántica, pero eso fue exactamente lo que ocurrió. Percy se levantó de la cama en silencio, intentando no despertar a su marido. Él no tenía que estar en el trabajo hasta las 9, mientras que ella tenía que estar en la oficina a las 8. Como tasadora de propiedades para Hartwell Realty, una pequeña pero respetada empresa inmobiliaria, Percy solía empezar el día temprano para poder prepararse para las reuniones con los clientes. En el baño miraba su reflejo. 32 años, pelo castaño hasta los hombros, ojos verdes con arrugas de cansancio en las comisuras. Nada destacable, como a Sybylla Parkhurst le gustaba subrayar en cada oportunidad. «Eres tan ordinaria, querida», dijo su suegra en el tono que se emplearía al hacer un diagnóstico grave. Percy abrió la ducha y puso la cara bajo los chorros de agua, tratando de lavar no solo los rastros del sueño nocturno, sino también la sensación de la próxima cena familiar que inevitablemente se convertiría en un campo de batalla. Aidan se despertó cuando Percy ya estaba terminando de desayunar. Apareció en la cocina con el pelo revuelto y los ojos somnolientos, pero enseguida la abrazó por detrás, hundiendo la nariz en su cuello. «¿Ha llamado mamá?», preguntó, y Percy sintió que sus hombros se tensaban. «Sí, para recordarme el cumpleaños de tu padre», contestó ella tratando de sonar despreocupada. «Estaba bien, una conversación normal». Aidan suspiró y la soltó para servirse un café. «Lo siento por ella. Ya sabes que ella es así. Es así con todo el mundo». Pero ambos sabían que eso no era cierto. Sybylla Parkhurst solo era así con Percy. Con su hijo era cariñosa, casi obsesiva en su amor.
con su marido, respetuosa y atenta, con sus amigos, encantadora y hospitalaria. Solo Percy era una versión diferente de Sibla, quisquilloso, crítico, que nunca perdía la oportunidad de señalar un defecto. «Está bien», dijo Percy. «Dime, ¿cómo va tu proyecto?» Aidan trabajaba como programador para una empresa tecnológica local que desarrollaba software para servicios municipales. Ahora mismo estaba trabajando en un sistema para optimizar el transporte público, y el proyecto estaba consumiendo la mayor parte de su tiempo y energía. «Sin prisa pero sin pausa», contesta tomando un sorbo de café. «Anoche estuve despierto hasta las 2 de la madrugada corrigiendo errores en el código. Creo que a finales de semana tendremos una versión funcional para las pruebas». Percy asintió, mirando el reloj. Era hora de salir para evitar el tráfico de la mañana. «Nos vemos esta noche», dijo, besando a su marido. «Y no te olvides de llamar por lo del regalo, prometieron entregártelo hoy». «No lo olvidaré», sonrió Aidan. «Que tengas un buen día». Mientras salían de la casa, Percy echó un vistazo a su modesta morada. Llevaban 3 años alquilando la casa de 2 dormitorios y, aunque era acogedora, ambos soñaban con un hogar propio más grande. Habían empezado a ahorrar para el pago inicial hacía un mes, pero con los precios actuales de la vivienda en Grafton, tendrían al menos 2 años más para ahorrar. En el coche, Percy encendió la radio, intentando distraerse de los pensamientos sobre el próximo cumpleaños de su suegro. Alastair Parkhurst era exactamente lo contrario de su esposa. Un hombre tranquilo y sensato que prefería evitar los conflictos y rara vez decía lo que pensaba delante de Sibla. Había trabajado como contable para la misma empresa durante 30 años y era un miembro respetado de la sociedad de Grafton. Percy le quería sinceramente, hasta el punto de que se puede querer a un hombre que nunca da la cara por ti ante su mujer. La oficina de Hartwell Realty estaba situada en el centro de la ciudad, en un viejo edificio de techos altos y suelos de madera que crujían. A Percy le encantaba el ambiente. Respiraba historia, a diferencia de las estériles oficinas de cristal y hormigón de las nuevas agencias inmobiliarias. «Buenos días, Percy», la saludó Vance, la secretaria de la empresa, una mujer de unos 50 años con el pelo corto y una taza de té en la mano. «Hoy tienes 2 exámenes, uno a las 11 y otro a las 3. Y ha llamado el señor Halstead pidiéndome que le devolviera la llamada cuando tuviera un momento». Percy asintió, quitándose el abrigo. Rory Halstead era uno de sus clientes habituales, un inversor inmobiliario que siempre buscaba gangas. «Gracias, Vance. Ahora le llamo». En su pequeño despacho, Percy encendió el ordenador y, mientras el sistema se iniciaba, marcó el número de Halstead. «Percy», contestó alegremente tras el segundo pitido. «Gracias por devolverme la llamada. Tengo una propuesta de negocios para ti. Busco una casa en el casco antiguo de Grafton, preferiblemente victoriana y que necesite reformas. Estoy buscando hasta Doyar 750.000. ¿Tiene algo en mente?» Percy se lo pensó un momento. La parte antigua de la ciudad rara. ¿Ves? Estaba en venta, porque la gente había vivido allí durante generaciones, heredando las casas. «De momento no hay nada adecuado en el mercado», dijo con sinceridad. «Pero puedo preguntar a colegas y vecinos. A veces la gente decide vender sin acudir directamente a una agencia». «Se lo agradecería», dice Halstead. «Puedo esperar, pero no demasiado. El dinero tiene que estar invertido a finales de año». Tras la llamada, Percy tomó nota en su agenda y empezó la rutina habitual. Revisar las nuevas ofertas en el mercado, preparar documentos para los clientes, actualizar la información en la base de datos. El trabajo que antaño le había parecido apasionante se había vuelto un poco monótono con el tiempo, pero seguía encantándole el momento en que conseguía encontrar la casa perfecta para un cliente, justo aquella con la que soñaba. A las 11, Percy acudió a su primera visita,
una pequeña casa de campo a las afueras de la ciudad que vendía una pareja mayor que se iba a vivir con sus hijos a un estado vecino. La casa estaba en buen estado y Percy le puso un precio un poco más alto de lo que esperaban los propietarios, lo que les hizo realmente felices. De vuelta en la oficina, dio un bocado a la ensalada que había traído de casa y se sumergió en la redacción de su informe. De vez en cuando volvía a pensar en la próxima cena en casa de los Parkhurst. ¿Qué ponerse? ¿Qué decir? ¿Cómo evitar otro duelo verbal con Sibla? Una llamada la sacó de sus cavilaciones. El nombre de Aiden apareció en la pantalla. «Hola», respondió ella, echándose hacia atrás en la silla. «Hola, cielo». La voz de su marido era tensa. «Escucha, tengo un problema con el regalo. Acaban de llamar de la tienda. La tarjeta se ha estropeado durante el transporte y no podrán conseguir una nueva hasta el sábado». Percy se tapó los ojos. Una cosa más que Sibla podría usar en su contra. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó. «Ya he pedido un repuesto, un juego de whisky antiguo que llegará el viernes. No es tan original como la tarjeta, pero es un buen regalo, ¿no?» «Por supuesto», asintió Percy, aunque en su fuero interno había oído el comentario de su suegra de que Alastair apenas bebía alcohol. Tras la conversación con su marido, el humor de Percy se agrió. Se dio cuenta de que estaba dando demasiada importancia a la opinión de Sibla, pero no podía quitarse de encima la sensación de que cada encuentro con los padres de Aiden era un examen que estaba condenada a suspender. A las 3 en punto, Percy acudió a su segunda inspección del día, una casa de 2 plantas en los suburbios cuyos propietarios se estaban divorciando y tenían prisa por vender la propiedad. La casa era preciosa, espaciosa, luminosa, con un gran jardín y terraza. Era exactamente lo que ella y Aiden habían soñado. Percy trató de mantener la profesionalidad, pero no pudo evitar imaginarse cómo podrían vivir aquí, hacer barbacoas en el patio trasero, tal vez incluso montar un vivero algún día. Después de evaluar la casa, volvió a la oficina para terminar el papeleo. Había sido un día ajetreado, y a las 5 Percy se sentía agotada. De camino a casa se detuvo en el supermercado a comprar víveres para la cena. En la pequeña casa de Aidan y ella reinaba el silencio y la oscuridad. Su marido aún no había vuelto del trabajo. Percy encendió las luces, colocó la compra y empezó a preparar una cena sencilla. Cocinar siempre la calmaba, le permitía apartar la mente de sus problemas y centrarse en algo concreto y tangible. Aiden regresó hacia las 7, cansado pero satisfecho. «Hemos hecho un gran avance en el proyecto», informó, besando a Percy. «Creo que me darán una prima el mes que viene. Es una gran noticia». Estaba realmente contenta. «¿Lo añadimos a nuestros ahorros para la casa?» Aidan asintió, ayudando a poner la mesa. «Por cierto, hoy he visto un artículo sobre los tipos hipotecarios. Dicen que podrían bajar el próximo trimestre. Quizá no tengamos que esperar tanto como pensábamos». Durante la cena, hablaron de sus planes de futuro. Una casa, tal vez hijos, viajes, con lo que ambos soñaban. Estas conversaciones siempre les unían más. Les recordaban que eran un equipo, que compartían objetivos y sueños comunes. Después de cenar, mientras estaban sentados en el sofá frente al televisor, Aiden dijo de repente: «Hoy he estado hablando con mi padre. Sonaba un poco extraño, preocupado». Percy se volvió hacia él, dejando a un lado el libro que estaba leyendo. «¿A qué te refieres?» «No lo sé». Aiden se frotó la frente. «Es solo una sensación. Ha estado preguntando cómo nos va económicamente, preguntándose cuánto valen ahora las casas de nuestro barrio. No es habitual en él». «Quizá él y Sibla estén pensando en mudarse», sugirió Percy. «Su casa es bastante grande para 2 personas ahora que os habéis mudado». Aidan negó con la cabeza. «No lo creo. Mamá nunca aceptaría vender la casa en la que crecieron sus hijos y nietos». «Tú no tienes hijos», le recordó Percy con suavidad. «Todavía no», sonrió Aiden cogiéndole la mano. «Pero mamá siempre está hablando de futuros nietos.
Ya tiene una habitación en casa para la guardería. Percy permaneció en silencio. El tema de los niños siempre le había resultado un poco delicado. No es que no los quisiera, sino que pensaba que primero tenía que salir adelante, tener una casa propia y estabilidad económica. Sibla seguía insinuando que Percy estaba dando largas y privando a Aiden de las alegrías de la paternidad. De todos modos, continuó Aiden sin darse cuenta de su tensión, papá dijo que tenía una especie de sorpresa para su cumpleaños. Algo grande que quería anunciar. Nada malo, espero, murmuró Percy, recordando las extrañas preguntas de Alastair sobre los precios de las propiedades. La velada continuó en silencio. Vieron una película, luego Aiden trabajó un poco en su proyecto, y Percy se entretuvo con los papeles que había traído de la oficina. Una velada normal de una pareja corriente, soñando con más pero apreciando lo que ya tenían. Mientras se dormía, Percy se sintió intranquila de repente. Algo en las palabras de Aiden sobre el extraño comportamiento de su padre la había dejado inquieta. ¿Y si Alastair tenía un problema de salud? ¿Y si él y Sibla habían decidido realmente vender la casa por dificultades económicas? La casa era un auténtico nido familiar. Una mansión victoriana de 3 plantas en el casco antiguo de Grafton, una de las pocas que aún conservaban la arquitectura y los detalles interiores originales. Percy, como tasador de propiedades, comprendía su valor no solo sentimental, sino también de mercado. Casas como esta rara vez se ponían a la venta y siempre causaban revuelo entre los compradores. Una casa victoriana en el casco antiguo de Grafton. Las palabras de Rory Halstead acudieron de pronto a su mente. ¿Coincidencia? ¿O Alastair ya había empezado a buscar un comprador en secreto? Aiden se durmió casi al instante, y Percy permaneció despierta durante largo rato, reflexionando sobre el extraño comportamiento de su suegro y sobre cuál podría haber sido la causa de su ansiedad. Si los Parkhurst realmente iban a vender la casa, ¿por qué no se lo habían dicho a su hijo? ¿Y por qué se interesaba a Alastair por su situación financiera? Con estos pensamientos, Percy se sumió finalmente en un sueño intranquilo, sin saber que las respuestas a sus preguntas estaban a punto de ser contestadas y que cambiarían la casa de los Parkhurst para siempre. El sábado por la mañana amaneció sorprendentemente soleado para ser mediados de octubre. Percy se despertó antes que su despertador y se quedó tumbada un rato, observando los rayos de luz que se colaban por las cortinas, creando fantasiosos dibujos en la pared. La cena de la familia Parkhurst se acercaba dentro de unos días, y pensar en ella le producía sentimientos encontrados. Aiden sollozó suavemente a su lado. Percy se volvió, mirando su cara dormida. Parecía tan sereno mientras dormía, casi un niño a pesar de sus 34 años. Le apartó suavemente un mechón rojizo de la frente, con cuidado de no despertarlo. En momentos como aquel, Percy sintió con especial intensidad lo mucho que amaba a aquel hombre. ¿Por qué su madre no podía aceptarlo? ¿Aceptarla? En 4 años de matrimonio, Percy había intentado aparentemente todos los acercamientos posibles a Sibley Parkhurst, ser cortés y servicial, tratar de encontrar intereses comunes, intentar impresionarla con sus logros profesionales. Nada funcionaba. Sibla invariablemente le encontraba defectos, hacía hincapié en sus carencias, le insinuaba a su hijo lo inadecuada que era. Percy se levantó silenciosamente de la cama y se dirigió al cuarto de baño. El martes era el cumpleaños de Alastair y lo intentaría de nuevo. Por el bien de Aiden, por Alastair, que siempre había sido bueno con ella, por mantener la paz en la familia. Cuando Aiden se despertó, Percy ya se había duchado, vestido y preparado el desayuno. Tostadas francesas con sirope de arce, el plato favorito de su marido los fines de semana. Huele delicioso, murmuró Aiden somnoliento, entrando en la cocina y besándole la mejilla. Hoy llegas pronto. Hay mucho que hacer este fin de semana.
Se encogió de hombros Percy, sirviendo café en las tazas. Quiero pasar por la peluquería. Luego tengo que elegir un regalo para tu padre y pensar qué preparar para la cena del martes. ¿Postre? Aiden enarcó las cejas. Mamá dijo que lo haría ella misma. Lo sé, asintió Percy. Pero he pensado que la tarta pavlova sería un buen complemento. Tu padre mencionó una vez que era su postre favorito. Aiden sonrió, pero había un destello de preocupación en sus ojos. Te das cuenta de que mamá podría tomarse eso como una crítica a su menú, ¿verdad? Percy suspiró. Claro que se daba cuenta. Hiciera lo que hiciera, Sibla encontraría la manera de malinterpretarlo. Solo quería hacer algo amable por tu padre, dijo en voz baja. Pero si crees que es una mala idea... No, se apresuró a objetar Aiden. Haz la tarta. Papá estará encantado. Y mamá... Bueno, siempre tiene algo de lo que quejarse, así que ¿a quién le importa? Después de desayunar, Aidan fue al garaje a arreglar el grifo que goteaba, algo que llevaba semanas posponiendo. Percy, mientras tanto, decidió revisar su correo electrónico del trabajo, un hábito que no podía abandonar ni siquiera el fin de semana. Entre los nuevos mensajes había uno de Rory Halstead. Percy, necesito tu ayuda. Busco una casa victoriana en el casco antiguo de Grafton para un cliente serio. Presupuesto hasta 750,000. ¿Algo en mente? Rory. Percy pensó un momento. La parte antigua de la ciudad rara vez recibía ofertas de venta. La gente había vivido allí durante generaciones, pasando las casas de generación en generación. Y allí estaba la casa de los padres de Aiden, una de las mansiones victorianas más hermosas de Grafton. Rory, ahora mismo no hay nada adecuado en el mercado, pero puedo preguntar por ahí. Dame un par de días. Después de enviar el mensaje, Percy cerró el portátil y se dirigió a la peluquería. Pidió cita con su maestra habitual, Olivia, la única persona a la que confiaba su cabello. ¿Algo especial para hoy?, preguntó Olivia mirando su reflejo en el espejo. Nada drástico, sonrió Percy. Solo un corte y quizá un poco de color. El martes hay una cena familiar en casa de mi suegra. Ah, asintió Olivia comprensiva. ¿La suegra? ¿La que no cree que seas lo bastante bueno para su precioso hijo? Percy sonrió torpemente. En momentos de especial desesperación, a veces compartía historias sobre Sibley Parkhurst con Olivia. Simplemente quiere mucho a su hijo, respondió Percy con diplomacia. ¿Y por eso siempre está humillando a su mujer? Olivia resopló, empezando a cepillarse el pelo. Ya sabes lo que decía siempre mi abuela. Una suegra es una mujer que cree que, si no fuera por ti, su hijo seguiría siendo libre, para ella. Percy rió involuntariamente. Había algo de verdad en las palabras de Olivia. Sibala sentía un amor casi posesivo por su hijo. De todos modos, continuó Olivia, esta noche vamos a ponerte tan guapa que ni siquiera tu suegra encontrará nada de lo que quejarse. 1 hora y media más tarde, Percy salió de la peluquería con el pelo perfectamente peinado, enmarcando suavemente su cara y con un ligero tinte castaño que daba profundidad a su color natural. Se sentía más segura de sí misma. Tal vez la cena que se avecinaba le iría mejor que de costumbre. Su siguiente parada fue el centro comercial, donde Percy esperaba encontrar un regalo para Alastair. Deambuló entre los escaparates durante un buen rato, considerando sus opciones. ¿Una corbata? Demasiado cursi. ¿Un libro? Alastair tenía una extensa biblioteca, difícil encontrar algo que no tuviera ya. ¿Un reloj? Demasiado caro para su presupuesto. Finalmente, en una tienda de antigüedades y objetos antiguos, Percy vio un juego de whisky, una jarra de cristal y 6 vasos grabados a mano con escenas de caza. Alastair no era un ávido bebedor de whisky, pero disfrutaba de vez en cuando con un vaso del bueno, sobre todo en compañía. Además, el conjunto era un hermoso mueble que encajaría perfectamente en el estudio de su suegro. ¿Puedo ver este conjunto?, preguntó Percy al vendedor,
un hombre mayor con una cuidada barba gris. Por supuesto, sonrió, sacando el juego de la vitrina. Es cristal inglés, de hacia 1950. En excelente estado, sin astillas ni grietas. Percy examinó cada pieza con detenimiento. Efectivamente, el juego estaba en excelentes condiciones y tenía un aspecto elegante. Me lo llevo, decidió. Es un regalo de cumpleaños para su suegro. Una buena elección, asintió el vendedor con aprobación. ¿Lo envuelvo? Después de hacer la compra, Percy se detuvo en el supermercado para comprar víveres, incluidos los ingredientes para la tarta pavlova. En el pasillo de los huevos, se topó por casualidad con Helen Whittle, una vecina de los Parkhurst. «Percy, menudo encuentro», exclamó Helen, una mujer de unos 60 años con el pelo canoso pulcramente peinado. «¿Cómo estás, cariño? ¿Cómo está Aidan?» «Hola, señora Whittle», sonrió Percy. «Estamos bien, gracias. ¿Cómo están ustedes?» «Oh, no me puedo quejar», dijo Helen. «La artritis es un pequeño problema, pero es normal a nuestra edad. Vais a ir a casa de los Parkhurst para el cumpleaños de Alastair, ¿verdad?» «Sí, el martes», confirmó Percy. «Dale la enhorabuena», dijo Helen y luego bajó la voz. «Y sabes, me alegro mucho de que por fin les vayan bien las cosas. Alastair ha estado muy deprimido últimamente». Percy frunció el ceño. «¿Las cosas van mejor?», volvió a preguntar. «Pues sí», asintió Helen. Sibla dijo que habían tenido muchos problemas por culpa de las malas inversiones de Alastair, pero ahora parecía haberse resuelto. Incluso había mencionado que podrían irse de crucero el año que viene. Percy hizo todo lo posible por ocultar su sorpresa. Aidan nunca había mencionado los problemas financieros de sus padres. «Me alegra oírlo», dijo ella. «Se merecen unas vacaciones». «Por supuesto», asintió Helen. «Sobre todo después de todo ese estrés con el banco. Sabes, Sibla incluso insinuó que podrían vender la casa. Me sorprendió. Los Parkhursts habían vivido allí durante más de 40 años. A Percy le dio un vuelco el corazón. ¿Vender la casa? Una mansión victoriana que había pertenecido a la familia Parkhurst durante 3 generaciones. Creo que sería un gran cambio para ellos», observó con cautela. «Sin duda», asintió Helen. «Pero, como dijo Sibla, a veces hay que tomar decisiones difíciles. Aunque», volvió a bajar la voz, «entre tú y yo, creo que Alastair estaba en contra de la idea. Le gusta mucho esta casa». Pero al parecer no había elección. Después de su conversación con Helen, Percy puso pensativamente el resto de la compra en su cesta. ¿Por qué Aidan no sabía nada de las dificultades económicas de sus padres? Y si los Parkhursts realmente iban a vender la casa, ¿por qué las cosas iban mejor ahora, según Helen? En casa, Percy pilló a Aidan trabajando en una presentación para la reunión del lunes. No quiso compartir con él la información que había recibido de Helen. Primero quería resolverlo ella misma. «¿Has encontrado un regalo para tu padre?», preguntó Aidan todavía con el portátil. «Sí, un juego de whisky», contestó Percy colocando sus compras. «Cristal, añejo, creo que le gustará». «Suena muy bien», asintió Aidan. «Por cierto, papá ha llamado mientras estabas fuera». Percy se quedó helado. «¿Qué te ha dicho?» «No mucho». Aidan se encogió de hombros. Confirmó que la cena era el martes a las 6 y dijo que tenía alguna sorpresa que quería anunciar en la cena. «¿Una sorpresa?», preguntó Percy, recordando lo que había dicho Helen sobre los problemas financieros y la posible venta de la casa. «Sí, no sé de qué se trata. Sonaba misterioso». Aidan se separó por fin del ordenador y miró a su mujer con atención. «Pareces tensa. ¿Va todo bien?» Percy se obligó a sonreír. «Estoy bien, solo cansada de ir de compras». El lunes, Percy fue a trabajar a la inmobiliaria Hartwell como de costumbre. Iba a ser un día ajetreado. 2 inspecciones de propiedades, una reunión con un cliente y mucho papeleo. «Buenos días, Percy», la saludó Vance, la secretaria de la empresa.
una mujer de unos 50 años con el pelo corto y una taza de té en la mano. Tienes las escrituras de la casa de los Mitchell sobre la mesa, tienes que hacerlas urgentemente. Y ha llamado Rory Halstead. Me ha pedido que te devuelva la llamada. Gracias, Vance, asintió Percy, quitándose el abrigo. En su pequeño despacho, lo primero que hizo fue llamar a Halstead. Percy, contestó alegremente al segundo timbrazo. Gracias por devolverme la llamada. ¿Alguna novedad sobre la casa victoriana? Nada concreto todavía, respondió Percy con cautela. Pero he oído algo sobre una posible venta en la parte antigua de la ciudad. Tendré que comprobarlo. Me alegro, dijo Halstead entusiasmado. Mi cliente está muy interesado. Está dispuesto a pagar incluso más que el precio de venta si la casa realmente vale la pena. Después de hablar con Halstead, Percy se preguntó si los padres de Aiden realmente pensaban vender la casa por dificultades económicas. Ella podría ayudarles a encontrar un comprador dispuesto a pagar un buen precio. Pero, ¿por qué le ocultaban sus problemas a su hijo? ¿Y qué clase de posazo estaba preparando Alastair? Percy decidió consultar la base de datos del registro de la propiedad de la ciudad. Si los Parkhursts habían solicitado una tasación de la casa o asesoramiento sobre la venta, debía de estar registrado. Para su sorpresa, encontró una entrada fechada el mes pasado. Alastair Parkhurst se había puesto en contacto con una pequeña agencia inmobiliaria de la otra punta de la ciudad para solicitar una tasación preliminar de la casa. La tasación era de $580,000, una suma impresionante, pero muy inferior a lo que ofrecía el cliente de Halstead. Percy se recostó en su silla, contemplando la situación. Si los Parkhursts tenían realmente problemas económicos y estaban pensando en vender la casa, ella podría ayudarles a conseguir una suma mucho mayor. Pero, ¿merecía la pena que ella se involucrara? ¿Y cómo reaccionaría Aiden cuando se enterara de que sus padres le ocultaban sus problemas? Las cavilaciones de Percy se vieron interrumpidas por el timbre del teléfono. El nombre de Sibla Parkhurst apareció en la pantalla. Percy dudó un momento antes de contestar. ¿Diga? Percy, soy Sibla. La voz de su suegra sonaba tensa. ¿Tienes un momento para hablar? Por supuesto, Sibla. ¿Pasa algo? No pasa nada, le aseguró Sibla apresuradamente. Solo quería preguntarte por la cena de mañana. ¿Aún piensas traer el postre, verdad? Sí, tarta pavlova, confirmó Percy, sorprendido por la llamada. Por lo general, Sibla trataba de minimizar la comunicación con ella. Excelente, dijo Sibla tras una breve pausa. Una cosa más. Sé que Alastair mencionó algún tipo de sorpresa. Por favor, no le des demasiada importancia. A veces puede ser demasiado dramático. Percy frunció el ceño. ¿Por qué Sibla había decidido advertirle de esto? De acuerdo, respondió ella lentamente. ¿Hay algo más? No, eso es todo, dijo Sibla rápidamente. Nos vemos mañana, Percy. Después de esta extraña conversación, la ansiedad de Percy no hizo más que aumentar. ¿Qué estaba pasando en la familia Parkhurst? ¿Y por qué Sibla había decidido de repente llamarla a ella y no a Aiden? Percy pasó el resto del día ocupándose de los asuntos del día, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la situación en la casa de los Parkhurst. Al final del día, había tomado una decisión. Si Alastair anunciaba la venta de la casa en la cena, ella ofrecería su ayuda para encontrar un comprador. Sería profesional por su parte y podría ayudar a la familia de su marido a salir de su apuro. Esa noche, mientras preparaba la tarta pavlova para la cena de mañana, Percy compartió sus sospechas con Aidan. «Creo que tus padres pueden estar pasando apuros económicos», empezó a decir con cautela mientras montaba las claras para el merengue. Aiden se apartó del libro que estaba leyendo. «¿Qué te hace pensar eso?» «Solo una suposición», respondió Percy con evasivas, sin querer mencionar la conversación con Helen. «Tu padre se ha interesado últimamente por los precios de las propiedades, preguntando por tu situación financiera».
Y esta misteriosa sorpresa. Aidan se lo pensó un momento. No creo que tengan problemas graves. Papá siempre había sido muy cuidadoso con el dinero, y si pasaba algo, me lo dirían. Percy no discutió, pero interiormente no estaba tan segura. Los padres suelen ocultar los problemas a sus hijos para no preocuparlos. De todos modos, continuó Aidan, lo averiguaremos mañana. Si realmente tienen problemas, les ayudaremos, juntos. Percy sonrió, conmovido por sus palabras. Aidan siempre estaba dispuesto a apoyar a los más cercanos, y esa era una de las cosas que ella adoraba de él. Terminado el pastel, Percy envió un correo electrónico a Rory Halstead. Rory, puede que tenga información para ti sobre una casa victoriana en la parte antigua de la ciudad. Podré confirmártelo mañana por la noche. La casa no está oficialmente en venta, pero los propietarios pueden estar considerándolo. La tasación ronda los 600,000, pero dado el valor histórico y el estado de conservación, el precio podría ser superior. ¿Sigue interesado tu cliente? Percy. La respuesta llegó casi al instante. Percy, mi cliente está muy interesado, dispuesto a pagar hasta 750,000 si la casa cumple sus requisitos. Esperando confirmación. Rory. Percy apagó el ordenador y se unió a Aidan en el sofá. La cena de mañana podía cambiar muchas cosas. Si efectivamente Alastair anunciaba la venta de la casa por problemas financieros, ella estaría dispuesta a ofrecer una solución que ayudara a todos. Pero algo le decía que no era tan sencillo. ¿Por qué Sibla había decidido de repente avisarla de la BD de Alastair? ¿Y por qué, según Helen, las cosas se habían dado si seguían pensando en vender la casa? La mañana del día de la cena, Percy se despertó con una sensación de inquietud. Algo no cuadraba en esta historia, pero no podía averiguar qué era. Comprobó la tarta pavlova. Parecía perfecta, con una crujiente corteza de merengue y bayas frescas por encima. A Alastair debería gustarle. En el trabajo estaba distraída, pensando constantemente en la noche que le esperaba. A la hora de comer recibió otro correo electrónico de Halstead. Percy, mi cliente está dispuesto a aumentar la oferta a 800,000 si la casa es realmente la que tengo en mente. Colecciona edificios históricos y está muy interesado en conservar el patrimonio arquitectónico de Grafton. Házmelo saber lo antes posible. Rory. 800,000. Eso estaba muy por encima del valor de mercado, incluso para una casa histórica como la Mansión Parkhurst. Con esa cantidad de dinero, no solo podrían resolver sus problemas financieros, sino que podrían comprarse una casa confortable y tal vez incluso ayudar a Aidan y Percy con el pago inicial de su propia casa. Percy decidió que si Alastair anunciaba efectivamente la venta de la casa, les hablaría inmediatamente de la oferta de Halstead. Podría ser un verdadero salvavidas para la familia de su marido. Por la noche, Percy se preparó cuidadosamente para la cena. Había elegido un elegante vestido verde oscuro que, como Aidan había dicho una vez, acentuaba perfectamente el color de sus ojos. Llevaba el pelo peinado con un estilo sencillo pero elegante. Su maquillaje era ligero pero minucioso. Aidan, vestido con una chaqueta azul marino y una camisa clara, silbó al verla. «Estás increíble», dijo con sinceridad besándole la mejilla. «Gracias», sonrió Percy. «Quiero causarle una buena impresión a tu madre». Aidan suspiró. «Percy, no tienes que tratar de impresionar a mi madre todo el tiempo. Eres hermoso tal y como eres, y yo te quiero tal y como eres». Percy le apretó la mano con gratitud. Aidan siempre sabía qué decir para hacerla sentir mejor. Si pudiera ver lo que su madre sentía por ella cuando él no estaba. Envolvieron cuidadosamente la tarta y el regalo y se pusieron en camino hacia la casa de los Parkhurst. «Pido disculpas por el error. Tienes toda la razón. No se menciona la venta de la casa en el plan para el capítulo 3. Me desvié del plan. Déjame reescribir el capítulo siguiendo estrictamente tu plan. Cena familiar con tensión creciente entre Percy y Sibla.
clímax con un insulto, y Percy se va, y Aiden se queda para hablar con sus padres. La mansión victoriana de los Parkhurst se alzaba sobre una colina, tan grandiosa e indestructible como la propia Sibla. Al acercarse a la casa, Percy contuvo involuntariamente la respiración. Incluso después de 4 años de matrimonio con Aiden, seguía admirando aquella obra maestra de la arquitectura, con sus torrecillas puntiagudas, sus vidrieras y sus intrincadas tallas de madera. Como tasadora profesional, no podía evitar maravillarse ante su valor histórico y material. ¿Se encuentra bien?, preguntó Aiden aparcando el coche en la acera. Percy asintió, ajustándose el vestido verde oscuro. Un poco nerviosa, como siempre. Todo irá bien. Aiden le apretó la mano. Recuerda que no estaremos allí mucho tiempo. Un par de horas y estaremos libres. Percy sonrió, agradecido por su apoyo. Cogió con cuidado una caja de tarta pavlova del asiento trasero y un regalo para Alastair, un antiguo juego de whisky en un elegante envoltorio. Subieron los escalones hasta el amplio porche y Aiden llamó al timbre. Pocos segundos después la puerta se abrió y apareció Sibla Parkhurst, una mujer esbelta de unos 60 años, con el pelo rubio impecablemente peinado y unos penetrantes ojos azules. Llevaba un elegante vestido azul marino, que Percy sabía que formaba parte de su estrategia. Sibla siempre vestía para resaltar su parecido con su hijo y crear un contraste visual con su nuera. «¡Aidan!», exclamó Sibla, abriendo los brazos. «¡Qué alegría verte!». Abrazó a su hijo con tanta fuerza como si no lo hubiera visto en años, no hace una semana. Solo entonces Sibla se volvió hacia Percy, con la sonrisa visiblemente tensa. «Percy», asintió ella. «Me alegro de que no llegues tarde». «Hola, Sibla», respondió Percy cortésmente, tendiéndole la caja de pasteles. «He hecho una pavlova para Alastair. Sé que es su postre favorito». La sonrisa de Sibla se volvió aún más torturada. «Qué amable de tu parte», dijo en un tono que daba a entender lo contrario. «Pero ya he hecho tarta de chocolate. A Alastair le encanta el chocolate». «2 postres son mejor que uno», dijo Aidan alegremente, intentando romper la tensión. «¿Dónde está papá?» «En el salón, leyendo», dijo Sibla, dejándoles pasar. «Pasad, voy a por vuestros abrigos». Percy y Aiden entraron en un amplio salón de techo alto y muebles antiguos. El aire estaba impregnado del aroma de la carne asada y los productos recién horneados. Sibla siempre había sido famosa por sus dotes culinarias. Alastair Parkhurst se levantó de un profundo sillón de cuero cuando entraron en el salón. A sus 63 años, conservaba su figura esbelta y su postura erguida, aunque su pelo rojizo se había vuelto gris. A diferencia de su esposa, su rostro se iluminó con auténtica alegría al ver a su hijo y a su nuera. «Aiden, Percy», los abrazó a los dos a su vez. «¡Qué alegría veros!». «Feliz cumpleaños, papá», sonrió Aiden entregándole un regalo. «Es de parte de los dos». Alastair desenvolvió el paquete y silbó de alegría cuando vio el juego de whisky. ¡Qué preciosidad! Cristal auténtico, grabado. Es un regalo precioso, gracias a los dos. «Nos alegra que te guste», dijo Percy. Aiden lo eligió. «Con tu ayuda», añadió Aiden, rodeando con el brazo los hombros de su mujer. Sibla, de pie en la puerta, dejó escapar un suspiro apenas audible. «Alastair apenas bebe whisky», dijo. «Pero aprecio las cosas bellas», dijo Alastair en voz baja. «Y este es un conjunto precioso. Además, ahora tengo una excusa para tomarme un buen whisky de vez en cuando. ¿Verdad, Aidan?» «Por supuesto, papá», sonrió Aidan. «Podríamos probarlo esta noche». «Es una idea estupenda», asintió Alastair. «Pero antes, Sibla nos ha preparado una cena estupenda. No dejemos que se enfríe». Entraron en el comedor, donde la mesa estaba puesta con la mejor vajilla y la mejor plata de los Parkhurst. En el centro de la mesa había un plato de pato asado rodeado de diversas guarniciones y salsas.
Se ve delicioso, Sibla, dijo Percy con sinceridad, sentándose en su lugar habitual. Gracias, respondió ella secamente. Siempre he pensado que una buena anfitriona debe saber cocinar. Es parte del cuidado de una familia. Percy contuvo un suspiro. Incluso en un cumplido tan aparentemente inocuo, Sibla se las había arreglado para encontrar la manera de pincharla, de insinuar que Percy no era una buena anfitriona porque prefería su carrera a las tareas domésticas. La cena comenzó con una conversación ligera sobre el tiempo, las noticias del pueblo y el trabajo de Aiden. Alastair preguntó a su hijo con interés sobre su nuevo proyecto para optimizar el transporte público, y Sibla intercaló comentarios llenos de orgullo maternal. «Mi hijo siempre ha sido un superdotado», dijo, sirviendo vino en el vaso de su hijo. «Recuerdo que, en el instituto, su proyecto para la Feria de Ciencias ganó el primer premio estatal. Todo el mundo decía que tenía un gran futuro. Y no se equivocaban», añadió Alastair levantando su copa, «por nuestro talentoso hijo». Todos bebieron, y Percy vio que Aiden se ruborizaba ligeramente de vergüenza y placer. A pesar de todas las dificultades con Sibla, no podía evitar reconocer que los padres de Aiden querían de verdad a su hijo y estaban orgullosos de él. «¿Y cómo estás tú, Percy?», preguntó de repente Alastair, volviéndose hacia ella. «¿Cómo va el trabajo en la inmobiliaria?» «Bien», respondió ella, agradecida por su interés. «El mercado está bastante activo en estos momentos. Hay muchas solicitudes de casas en las zonas más antiguas de Grafton. La gente aprecia la arquitectura y el ambiente históricos». «No me extraña», asintió Alastair. «Las casas antiguas tienen carácter, Alma. No se pueden comparar con las cajas modernas». «Estoy totalmente de acuerdo», dijo Percy. «Ayer estuve evaluando una casa de Maple Street, construida en 1910, con paneles de madera originales, vidrieras y hasta los viejos radiadores. Una auténtica obra de arte». «Qué interesante», dijo Sibla con sarcasmo. «Pero creo que la mayoría de la gente encuentra aburridos esos detalles. No todo el mundo comparte tu pasión profesional». Percy sintió que sus mejillas se sonrojaban de vergüenza. Aiden lanzó a su madre una mirada de advertencia. «En realidad, mamá, a mí también me interesa, sobre todo ahora que Percy y yo estamos pensando en comprar nuestra propia casa». «¿Oh?», Sibla enarcó las cejas. «¿Y cuándo planeáis esa gran compra?» «Estamos ahorrando para el pago inicial», respondió Aiden. «Con suerte, en 1 año y medio podremos empezar a buscar». «Qué bien», sonrió Sibla. «Aunque por supuesto a tu edad mucha gente tiene su propia casa desde hace mucho tiempo, pero más vale tarde que nunca, ¿no?». Percy apretó los dientes, sintiendo cómo aumentaba la tensión. Aiden le puso la mano en la rodilla por debajo de la mesa, instándola en silencio a calmarse. «Por cierto, Percy», continuó Sibla con fingida preocupación, «hace poco conocí a Laurel Bennett. ¿La recuerdas, Aiden? Fuisteis juntos al instituto. En fin, ya ha tenido 3 hijos. Dice que es lo mejor que le ha pasado nunca». Percy sintió que sus hombros se tensaban. El tema de los hijos siempre había sido un tema delicado. Ella y Aiden habían querido tener hijos, pero habían decidido esperar hasta que estuvieran bien económicamente. Sibla, por su parte, insinuaba constantemente que Percy estaba dando largas y robándole a Aiden la alegría de la paternidad. «Nos alegramos por Laurel», replicó Aiden con diplomacia. «Pero cada pareja tenía sus propios planes y agendas». «Claro, claro, claro», asintió Sibla. «Solo un recordatorio. El tiempo pasa, ya sabes, sobre todo para las mujeres. Yo tenía 23 años cuando tuve a Aiden». «Mamá», dijo Aiden en tono de advertencia. «Ya hemos hablado de esto». «Solo os cuido a los dos», respondió Sibla con inocencia. «Después de todo, quiero vivir para ver a mis nietos». Percy respiró hondo, intentando mantener la calma. Otra cena, otra pulla,
Otra insinuación de su Belpasia como esposa. Estaba acostumbrada, pero hoy, por alguna razón, los golpes de Sibla le parecían más afilados. Alastair, sintiendo que la tensión iba en aumento, intentó cambiar de tema. Aiden, cuéntame más sobre tu proyecto. ¿Cuándo está previsto su lanzamiento? Aiden se sintió aliviado al retomar el tema seguro, y la conversación volvió a una dirección más tranquila durante un rato. Percy comió en silencio, intentando no llamar la atención de Sibla, pero su respiro duró poco. Cuando llegaron al postre, Sibla sacó su tarta de chocolate, una suntuosa creación de 3 capas decorada con ganache y bayas frescas. «Toma, Alastair, es tu favorito», le dijo cariñosamente a su marido. «He utilizado el chocolate belga que tanto te gusta». «Tiene un aspecto delicioso, cariño», sonrió Alastair. «Pero confieso que yo también estoy deseando probar la pavlova de Percy. ¿Probamos los dos?» El rostro de Sibla tembló débilmente, pero rápidamente recuperó la sonrisa. «Por supuesto, cariño. Percy, ¿dónde está tu tarta?» «En la nevera», respondió Percy. «Voy a por ella». Se levantó y se dirigió a la cocina, contenta por el breve respiro de la tensión del comedor. La tarta pavlova tenía un aspecto impecable, crujiente por fuera y suave por dentro gracias al merengue, cubierto de nata montada y bayas frescas. Percy sabía que a Alastair realmente le encantaba aquel postre, a pesar de las afirmaciones de Sibla en sentido contrario. Cuando regresó al comedor con el pastel, la conversación había tomado obviamente un giro desagradable. Aiden parecía molesto y Sibla ofendida. «Ahí está Percy», dijo Alastair aliviado. «Tiene un aspecto maravilloso». «Gracias», sonrió Percy, dejando el pastel sobre la mesa. «Espero que el sabor no me decepcione». Cortó la tarta y repartió las porciones. Alastair cogió el primer trozo con evidente placer. «Excelente, Percy. Justo como me gusta. Crujiente por fuera, suave por dentro, y la crema tiene la consistencia perfecta». «Me alegro de que te haya gustado», dijo Percy con sinceridad. «Es muy dulce», dijo Sibla sin apenas probarlo. «No todo el mundo apreciaría tanto azúcar». «Es una receta tradicional», replicó Percy con calma. «Pero la próxima vez puedo reducir la cantidad de azúcar si lo prefieres». «La próxima vez», se estiró Sibla. «¿Estás tan seguro de que habrá una próxima vez?» «Mamá», intervino Aidan. «¿A qué te refieres?» Sibla se encogió de hombros. «No es nada especial. Es que los matrimonios son tan frágiles hoy en día, sobre todo cuando una de las partes siempre antepone su carrera a la familia». Se hizo el silencio. Percy sintió que su corazón aceleraba el ritmo. Sabía que Sibla nunca había aprobado sus ambiciones profesionales, pues creía que el lugar de una mujer estaba en casa con sus hijos. Pero nunca antes había hablado con tanta franqueza de la avalua de su matrimonio. «Nuestro matrimonio es sólido, gracias por preocuparte», dijo Percy con frialdad. «Y Aiden y yo apoyamos mutuamente nuestros esfuerzos profesionales». «Claro que sí», asintió Sibla. «Pero lo cierto es que pasas más tiempo tasando casas ajenas que construyendo la tuya propia». «Sibla», le advirtió Alastair, «no es el momento de hablar así». «¿Cuándo, Alastair?», objetó Sibla. «¿Cuándo va a pasar nuestro hijo sus mejores años con una mujer que ni siquiera quiere formar una familia de verdad?» «Mamá», exclamó Aidan. Pero Sibla no paraba. Años de resentimiento reprimido salieron disparados. «Afrontémoslo, Aiden. Podrías haberte casado con cualquier chica decente de Grafton. Laurel Bennett, por ejemplo. De buena familia, educada, dispuesta a formar un verdadero hogar. Pero no, elegiste a esta, a esta». «Mamá, basta ya». La voz de Aiden temblaba de rabia. «Esta mujer de carrera que no te ve más que como un conveniente apéndice de su vida». Sibla se volvió hacia Percy, con los ojos ardiendo de rabia. «¿Crees que no veo cómo estás utilizando a mi hijo? Todos esos planes para el futuro, las promesas de tener hijos algún día, no son más que una forma de retenerlo mientras construyes tu carrera». «Sibla», exclamó Alastair.
Eso es demasiado. Pero Sibla no se detuvo. ¿Sabes quién eres en realidad, Percy? Su voz se volvió gélida. Un pedazo de basura sin valor. Eso es lo que eres. Una basura sin valor que de alguna manera engañó a mi hijo haciéndole creer que eras digno de su amor. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Percy sintió que la sangre se le salía de la cara. Basura sin valor. Aquellas palabras golpearon más fuerte de lo que ella hubiera imaginado. Todos los años intentando agradar, ser aceptada, ganarse la aprobación, todo fue en vano. Se levantó lentamente de la mesa. Las manos le temblaban ligeramente, pero su voz era tranquila. «Me voy», dijo en voz baja. «Gracias por la cena, Alastair. Feliz cumpleaños». «Percy, espera». Aiden también se levantó. «Nos iremos juntos». «No», Percy negó con la cabeza. «Tienes que hablar con tus padres. Llamaré a un taxi». «Pero, por favor, Aiden», lo miró a los ojos. «Necesito estar sola. Hablaremos en casa». Sin esperar respuesta, Percy salió del comedor, recorrió el pasillo y se dirigió a la veranda. El aire fresco de la noche la hizo estremecerse. Se había dejado el abrigo en casa, pero no se atrevía a volver. Bajó las escaleras y bajó a la calle, sacando el teléfono para llamar a un taxi. Aún le temblaban las manos y se esforzaba por pulsar las teclas correctas. La puerta se cerró detrás de ella y se oyeron pasos rápidos. «Percy». Alastair la alcanzó, sosteniendo su abrigo entre las manos. «¿Olvidaste esto?» «Gracias», dijo ella en voz baja, aceptando el abrigo. «Lo siento mucho», dijo Alastair con sinceridad. Sibla no tenía derecho a decir esas cosas. No lo decía en serio. Solo estaba disgustada por... titubeó. «No importa. No hay excusa para decir esas cosas». «No pasa nada», contestó Percy automáticamente. «Lo comprendo». «No, no lo está», sacudió Alastair la cabeza. «Y no permitiré que te trate así. Eres parte de nuestra familia, Percy». Percy sonrió con amargura. «No para todos, obviamente». «A Sibla le cuesta dejarlo ir», suspiró Alastair. «Aiden es su único hijo, toda su vida. Siempre ha querido lo mejor para él». «Y yo no entro en esa categoría», terminó Percy. «Eso no es cierto», replicó Alastair. «Aiden es feliz contigo, y eso es lo único que debería importar». Percy asintió, demasiado cansado para discutir. «Tengo que irme, Alastair. El taxi no tardará en llegar». «Esperaré contigo», dijo con firmeza. Permanecieron en silencio hasta que el taxi se detuvo. Antes de subir al coche, Percy se volvió hacia su suegro. «Gracias por su apoyo y feliz cumpleaños otra vez». Alastair sonrió triste y agradecido. «Gracias, Percy. Cuídate mucho». Percy asintió y subió al taxi. Solo cuando el coche se puso en marcha dejó que las lágrimas corrieran por sus mejillas. Mientras tanto, se estaba gestando una tormenta en la casa de los Parkhurst. Aiden nunca había levantado la voz a sus padres, pero ahora apenas podía contenerse. «¿Cómo has podido, mamá?» Su voz temblaba de rabia. «¿Cómo has podido decir eso de la mujer que amo? De mi mujer». Sibla se sentó a la mesa, todavía erguida y orgullosa, pero algo parecido al arrepentimiento brilló en sus ojos. «Solo decía la verdad, Aidan. No es el tipo de mujer que te haría feliz. Está demasiado centrada en sí misma, en su carrera. Te mereces a alguien que te dé prioridad a ti y a tu familia. ¿No crees que puedo decidir por mí mismo lo que me hace feliz?» Aiden se opuso. «Percy es una mujer inteligente, cariñosa y devota. Me apoya en todo, respeta mis decisiones y mis sueños. Y sí, tiene su propia carrera, sus propias ambiciones. ¿Y qué? Estoy orgullosa de sus logros». «Eso lo dices ahora», se obstina Sibla. «Pero, ¿qué pasará dentro de 5 o 10 años, cuando tú quieras tener hijos y ella aún no esté preparada? Cuando te canses de vivir en una casa alquilada porque su carrera es más importante que la estabilidad?» «Percy y yo tomamos decisiones juntos, mamá», dijo Aidan con firmeza. «Y nuestros planes son asunto nuestro, no tuyo».
Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que has llamado a mi mujer basura sin valor, la mujer que elegí, la mujer que amo. ¿Cómo has podido hacer eso? Sibla apartó la mirada, mostrándose insegura por primera vez. Reaccioné exageradamente. ¿Exagerado? Aiden negó con la cabeza. No es que sí, mamá. Es cruel e inaceptable. Llevas años dejando claro que no crees que Percy sea digno de mí. Bueno, ahora está todo muy claro. Se ha levantado de la mesa. Me marcho, y no esperes que volvamos pronto. Primero tienes que disculparte con Percy, una disculpa sincera, y luego ya veremos. Aiden, por favor. Sibla también se levantó, de pronto sorprendida por la determinación de su hijo. No te vayas así. Es el cumpleaños de tu padre, que ya has estropeado con tus payasadas, replicó Aiden con rigidez. Lo siento, papá. Te llamaré mañana. Con esas palabras, abandonó el comedor, dejando a sus padres en un silencio atónito. ¿Qué has hecho, Sibla?, preguntó Alastair en voz baja mientras se cerraba de golpe la puerta principal. Sibla se hundió en una silla, repentinamente envejecida y decaída. No era mi intención. Solo quería proteger a nuestro hijo. ¿De qué? ¿De la mujer que lo hace feliz? Alastair sacudió la cabeza. Tienes tanto miedo de perder a tu hijo que estás dispuesta a destruir su felicidad. Si no cambias, Sibla, lo perderás de verdad. Y esta vez de verdad. El taxi se detuvo frente a la pequeña casa alquilada donde vivían Percy y Aiden. Después de pagar al conductor, Percy bajó del coche y se quedó un momento mirando por las oscuras ventanas. Normalmente volvían juntos de las cenas familiares, y la casa nunca la había recibido con tanto vacío. Una vez dentro, colgó mecánicamente el abrigo, encendió la luz y se hundió en el sofá sin quitarse los zapatos. Las palabras de Sibla seguían resonando en sus oídos: basura sin valor. 4 años intentando ser la nuera perfecta, 4 años de paciencia y compromiso, y así era como había terminado. Percy cogió el teléfono. La pantalla ya brillaba con 3 llamadas perdidas de Aiden y un mensaje. Voy de camino a casa. Hablamos. Te quiero. Guardó el teléfono sin contestar. Necesitaba tiempo para pensar. Sus pensamientos volvieron a su conversación con Rory Halstead, a su cliente dispuesto a pagar $800,000 por una mansión victoriana en el casco antiguo de Grafton, a la casa Parkhurst. En realidad, Percy había planeado ayudar a los padres de Aiden, organizando discretamente un lucrativo trato para ellos. Había pasado semanas convenciendo a Halstead y a su cliente del valor de la casa, organizando una visita preliminar en un día en que los Parkhurst no estaban en casa, disponiendo que el papeleo se tramitara rápidamente. Y todo el tiempo Sibla pensaba que no valía nada, que se estaba aprovechando de Aiden y su familia. La amarga ironía de la situación hizo que Percy soltara una risita amarga. Volvió a coger el teléfono y abrió su correo electrónico. El último mensaje de Halstead había llegado hacía apenas 3 horas. Percy, mi cliente está listo para proceder con el trato de inmediato. En cuanto tengamos luz verde de los propietarios, transferiremos el depósito de $80,000. ¿Necesitamos algún papeleo adicional para la tasación? Percy se quedó mirando el mensaje durante un largo momento. Luego empezó a teclear una respuesta. Rory, lamento informarte de que el trato se ha cancelado. Los propietarios han decidido no vender la casa. Disculpa las molestias, Percy. Mientras enviaba la carta, se sintió extrañamente aliviada. Que los Parkhursts vendieran su casa a través de otra agencia por $650,000 o lo que esperaran conseguir. Ya no era asunto suyo, pero un correo electrónico no era suficiente. Percy quería que Sibla supiera lo que había perdido por sus prejuicios y su crueldad. Abriendo el Messenger, escribió un breve mensaje y lo envió al número de su suegra. Se cancela el trato de la casa. Casi de inmediato sonó el teléfono. Sibla. Percy rechazó la llamada. Un minuto después, volvió a recibir el mensaje. ¿De qué estás hablando?
¿Qué trato? Percy también lo ignoró. Apagó el sonido del teléfono, colgó la pantalla y entró en el cuarto de baño. Al mirarse en el espejo, vio su rostro pálido con los ojos enrojecidos por el llanto. Basura sin valor. ¿Era realmente así como Sibla la había visto todos estos años? Una ducha caliente ayudó a aliviar un poco la tensión. Después de ponerse la ropa de casa, Percy volvió al salón y se encontró con el teléfono literalmente a reventar de notificaciones. 5 llamadas perdidas de Sibla, 3 de Alastair, 4 más de Aiden y una docena de mensajes. De Sibla. Percy, ¿de qué trato estás hablando? Llámame ahora mismo. De Alastair. Percy, por favor, ponte en contacto con nosotros. Estamos preocupados. De Aidan. Ya casi estoy en casa. ¿Qué está pasando? Mis padres me están llamando cada 5 minutos preguntando por algún tipo de trato. La puerta principal se abrió y Aiden apareció en el umbral, despeinado y con los ojos enrojecidos por la ira. ¡Percy! Corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. He estado muy preocupada. ¿Por qué no contestaste al teléfono? Necesitaba tiempo para pensar, respondió ella en voz baja, enterrando la cara en su hombro. Lo siento mucho, susurró Aiden acariciándole el pelo. Lo que dijo mamá es imperdonable. Nunca pensé que fuera capaz de tanta crueldad. No pasa nada, contestó Percy automáticamente. No, no lo está. Aiden se apartó para mirarla a los ojos. Y no quedará impune. Le dije que no hablaríamos hasta que se disculpara sinceramente contigo. Percy sonrió débilmente, conmovido por su apoyo. ¿Qué pasó después de que me fuera? Dije lo que pensaba, contestó Aidan sombríamente. Papá también estaba furioso. Nunca lo había visto tan enfadado. Le dijo a mamá que se había pasado de la raya. Percy asintió, imaginándose la escena. Alastair rara vez se enfrentaba a su mujer, prefería mantenerse al margen de los conflictos. ¿Y luego te fuiste? Sí, no podía quedarme allí más tiempo. Aiden se pasó una mano por el pelo. Pero en cuanto llegué a casa empezaron a llamarme. Al principio pensé que mamá quería disculparse, pero los dos estaban en pánico por algún acuerdo sobre la casa. Percy la miró atentamente. ¿De qué están hablando? ¿Qué era ese mensaje que le enviaste a tu madre? Percy suspiró y se sentó en el sofá. Aiden se sentó a su lado, manteniéndole la mirada interrogante. ¿Recuerdas a Rory Halstead, el inversor con el que trabajo a veces? Aiden asintió. Tenía un cliente que buscaba una casa victoriana histórica en el casco antiguo de Grafton, continuó Percy. Estaba dispuesto a pagar hasta $800,000 por una propiedad adecuada. ¿800,000? Silbó Aidan. Eso está muy por encima del valor de mercado. Exactamente. Este hombre colecciona edificios históricos y le importa más el valor arquitectónico e histórico que el valor de mercado. Hizo Percy una pausa. Cuando me enteré por Helen Whittle de que tus padres tenían problemas económicos y estaban pensando en vender la casa, decidí ayudar. Organicé en secreto una inspección de la casa para el tasador de Halstead cuando tus padres no estaban en casa. Me encargué de que el papeleo fuera rápido para que el trato saliera bien. Aidan la miró sorprendido. ¿Hiciste todo esto por mis padres? ¿Por mi madre que no perdía ocasión de burlarse de ti? Por tu familia, la corrigió Percy con suavidad. Y también por nosotros. Con esa cantidad de dinero tus padres podrían resolver sus problemas económicos, comprarse una casa nueva y quizá incluso ayudarnos con el pago inicial de una casa propia. Aiden negó con la cabeza, claramente conmocionado. Y todo este tiempo mamá había estado pensando... No terminó la frase. ¿Y ahora has cancelado el trato? Sí, contestó Percy con sencillez. Escribí a Halstead para decir que los propietarios habían cambiado de opinión, y le envié a tu madre un mensaje diciendo que el trato se había cancelado. Por eso les ha entrado el pánico, se dio cuenta Aidan. No saben de qué se trata, pero temen perderse algo importante. Probablemente, asintió Percy. No iba a explicárselo.
que vendieran su casa a través de otra agencia por 650,000 o lo que creyeran que iban a conseguir. Aiden le cogió la mano. Percy, entiendo cómo te sientes. Lo que dijo mamá es imperdonable, pero quizá deberíamos contarles lo del trato. 800,000 es una gran diferencia. Después de que tu madre me llamara basura sin valor, Percy negó con la cabeza. No, Aidan. Intenté ayudar porque son tu familia, pero hay un límite a lo que puedo soportar. Antes de que Aiden pudiera contestar, sonó el timbre. Levantaron la vista sorprendidos. Eran casi las 11 de la noche. ¿Esperas a alguien?, preguntó Aiden. Percy negó con la cabeza. Aiden se levantó y fue a abrir la puerta. Al cabo de un momento, Percy oyó una voz familiar. Aiden, menos mal que estás en casa. Necesito hablar con Percy. Sibla. Percy se tensó, sin dar crédito a lo que oía. Después de todo lo que había pasado, su suegra tenía el descaro de presentarse en su casa. Mamá, no es un buen momento, replicó Aiden con frialdad. Por favor, hijo. La voz de Sibla sonaba casi suplicante, un tono que Percy nunca había oído de una mujer orgullosa. Es importante. Percy se levantó y se dirigió a la puerta. Está bien, Aidan. Hablaré con ella. Sibla Parkhurst estaba en el umbral, impecablemente vestida como siempre, pero con una inusual expresión de incertidumbre en el rostro. Cuando vio a Percy, se adelantó. Percy, ¿qué querías decir con cancelar el trato? ¿Qué trato? Pasa, Sibla, dijo Percy, ignorando la pregunta. No deberíamos discutir esto en la puerta. Entraron en el salón. Sibla se sentó en el borde de una silla, inusualmente tensa. ¿Y bien? Volvió a mirar a Percy. ¿De qué clase de trato estamos hablando? Percy miró a Aiden, que asintió en señal de apoyo. El trato de vender tu casa, respondió ella con calma, por $800,000. Los ojos de Sibla se abrieron de par en par. ¿800,000? Pero nos ofrecieron 650, y aún no hemos firmado ningún papel. Lo sé, asintió Percy. Me refiero a la otra oferta, de un cliente de Rory Halstead, un inversor con el que trabajo. Estaba dispuesto a pagar 800,000 por tu casa. Lo organicé todo, tasación, inspección previa, papeleo rápido. Todo lo que tenías que hacer era aceptar. Pero, ¿cómo? ¿Cuándo? Sibla parecía completamente confusa. Nunca hablamos de vender la casa contigo. Me enteré de tus problemas económicos por Helen Whittle, explicó Percy, y decidí ayudar, en secreto, para no avergonzarte. 800,000, repitió Sibla, como si no pudiera creer lo que oía. Esos son 150,000 más de lo que nos ofrecieron. Exacto, asintió Percy. Pero ya no hay trato. Le he dicho a Halstead que los propietarios han cambiado de opinión. Pero, ¿por qué? Sibla parecía confusa. ¿Por qué has cancelado el trato? Percy la miró con incredulidad. ¿Lo preguntas en serio, Sibla? Después de lo que ha pasado esta noche, después de que me llamaras basura inútil delante de toda la familia. Sibla bajó los ojos. Por primera vez parecía realmente avergonzada. No debería haber dicho eso. Fue inaceptable. Inaceptable es una palabra demasiado suave, replicó Percy con frialdad. Llevo 4 años intentando ganarme tu aprobación. 4 años de tus púas, tus insinuaciones, tu desdén. Todo por el bien de Aiden, para que no se viera atrapado entre dos fuegos. Y cuando me enteré de tus problemas financieros, mi primer instinto fue ayudar. No para agradecértelo, sino porque sois la familia de Aiden. ¿Y qué obtuve a cambio? Lo siento, dijo Sibla en voz baja, y por primera vez había sinceridad en su voz. Lo que dije fue horrible, imperdonable, estaba enfadada, asustada, pero eso no excusa lo que dije. No, no lo excusa, asintió Percy. Pero Percy, Sibla levantó la vista. Por favor, no castigues a Alastair por mi error. Esos 150,000 extra habrían resuelto todos nuestros problemas.
Podríamos comprar una casa nueva sin hipoteca, guardarlo para una vejez segura. Por favor, piénselo. Percy se quedó mirando a la mujer que tenía delante, normalmente tan orgullosa y autoritaria, ahora suplicante, casi suplicante. Una parte de ella quería saborear el momento, decirle a Sibla que había perdido su oportunidad. Pero la otra parte, la que siempre había buscado la justicia e intentado hacer lo correcto, dudaba. «Me lo pensaré», dijo al fin. «Pero no por tu bien, Sibla. Por Alastair, que siempre ha sido bueno conmigo, y por Aidan, que quiere a sus padres pase lo que pase». «Gracias», exhaló Sibla. «Es más de lo que merezco». Hubo una pausa incómoda. Entonces Sibla volvió a hablar, con una voz inusualmente insegura. «Siempre pensé que sabía lo que era mejor para Aidan, que podía evitar que cometiera errores, dirigir su vida en la dirección correcta. Cuando te trajo a casa, lo único que vi fue que eras diferente de lo que yo imaginaba que era la esposa perfecta para mi hijo. Eras independiente con tu propia carrera y ambición. Pensé que eso haría infeliz a Aidan a largo plazo». Hizo una pausa, mirando a su hijo, que escuchaba en silencio, con expresión impenetrable. «Pero me equivoqué», continuó Sibla. «Aidan es feliz contigo, muy feliz. Y lo que hiciste por nosotros, organizar este trato, en secreto, sin esperar agradecimiento, demuestra la clase de hombre que eres en realidad. El hombre que me negué a ver». Percy no sabía qué responder. En 4 años aquello era lo más parecido a un cumplido que había oído de Sibla. «No te pido que me perdones de una vez», añadió Sibla. «Lo que he dicho esta noche ha sido horrible, pero espero que con el tiempo puedas al menos considerar la posibilidad de, si no el perdón, al menos un nuevo comienzo». «No lo sé, Sibla», respondió Percy con sinceridad. «Las palabras importan, y algunas palabras no pueden olvidarse así como así». «Lo entiendo», asintió Sibla. «Y aceptaré lo que decidas, pero por favor, piensa en el trato con la casa. Como he dicho, no por mí, sino por el bien de Alastair y Aidan». Percy miró a su marido, que había estado observando en silencio la conversación todo este tiempo. En sus ojos vio una mezcla de emociones, ira, decepción, pero también esperanza. «Me pondré en contacto con Halstead por la mañana», dijo por fin. «Veré si se puede restablecer el acuerdo, pero no prometo nada». «Es más que suficiente». Sibla se puso en pie. «Gracias, Percy, por escucharme. Y de nuevo, lo siento mucho». Cuando Sibla se marchó, Aidan abrazó a Percy. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto?», preguntó en voz baja. «No le debes nada a mi madre después de lo que dijo». «Lo sé», asintió Percy. «Pero, por extraño que parezca, creo que está realmente arrepentida. Tal vez esta experiencia le enseñe algo». «Tal vez». Aidan no parecía convencido. «Pero, Percy, quiero que sepas que, decidas lo que decidas, estoy de tu lado, siempre». Percy sonrió agradecida, acurrucándose contra su marido. En ese momento vibró su teléfono. Había llegado un mensaje de Rory Halstead. «Percy, mi cliente está muy decepcionado. Realmente quería esta casa en particular. ¿Hay alguna posibilidad de que los propietarios cambien de opinión? Está dispuesto a aumentar la oferta a 820,000. Percy mostró el mensaje a Aidan. 820,000, silbó. Era casi risible. ¿Quién es este misterioso coleccionista? «No conozco los detalles». Percy se encogió de hombros. Lo único que dijo Halstead fue que era un excéntrico rico apasionado por la conservación de la arquitectura histórica. Ya posee varias casas similares en distintas ciudades. ¿Cuál es tu respuesta a eso? Percy dudó un momento. Una parte de ella aún se resistía a la idea de ayudar a Sibla después de todo lo que había pasado. Pero la otra parte, la que siempre se había esforzado por hacer lo correcto, sabía que esta era una oportunidad para hacer algo bueno, a pesar del dolor. «Creo que le diré que hay una posibilidad», respondió finalmente.
que los propietarios están reconsiderando su decisión y que mañana le daré una respuesta definitiva. Eres increíble, ¿lo sabías? Aiden le besó la frente. Después de todo lo que ha pasado, sigues dispuesto a ayudar. No lo hago por tu madre, aclaró Percy. Por tu padre, por ti, y quizá un poco por mí mismo, para demostrar que no soy la persona que Sibla cree que soy. Tecleó una respuesta a Halstead. Hay una posibilidad. Los propietarios están reconsiderando su decisión. Publicarán una respuesta definitiva mañana. Mientras enviaba el mensaje, Percy se sintió extrañamente tranquilo. Independientemente de cómo se desarrollaran los acontecimientos, sabía que estaba haciendo lo correcto. Y eso era suficiente. Aiden le apretó la mano. Decidas lo que decidas sobre el trato. Quiero que sepas que las palabras de mi madre no son lo que tú eres. Eres la persona más cariñosa y leal que conozco, y te quiero exactamente como eres. Percy sonrió, sintiendo que la pesadez del día por fin empezaba a remitir. Lo sé, respondió ella en voz baja, y yo también te quiero. Pasaron la noche discutiendo sus opciones. Reanudar el trato, pero manteniendo las distancias con Sibla. Exigir una disculpa más sincera, o simplemente seguir adelante, sabiendo que habían hecho todo lo posible por ayudar a pesar de los resentimientos. Por la mañana, tras un sueño intranquilo, Percy tomó una decisión. Llamó a Halstead y le informó de que el trato volvía a estar en marcha, pero con una condición. La familia Parkhurst debía ser informada del valor real de mercado de la casa y de que podrían haber conseguido bastante menos a través de otra agencia. Quiero que sepan exactamente qué tipo de servicio están recibiendo, explicó a Halstead. No hay problema, aceptó. Prepararé todos los documentos y los análisis comparativos de mercado. Tu comisión será impresionante, Percy. No me voy a llevar comisión por este trato, dijo ella con firmeza. Es un asunto personal. Después de hablar con Halstead, Percy marcó el número de Alastair. Contestó casi al instante, como si hubiera estado esperando la llamada. Percy. Podía oír el alivio en su voz. Me alegro mucho de que hayas llamado. Alastair, quería decirte que el trato vuelve a estar en marcha. Percy fue directo al grano. El cliente de Halstead incluso había aumentado la oferta a 820,000. 820. Alastair parecía no tener palabras. Percy, no sé cómo agradecértelo, sobre todo después de lo que ha dicho Sibla. No tienes que darme las gracias, lo interrumpió Percy. No lo hago para darte las gracias. Simplemente creo que es lo correcto. Eres mucho mejor hombre de lo que la mayoría de nosotros merecemos, dijo Alastair en voz baja. ¿Sabes, Sibla, algo de tu decisión? Aún no, contestó Percy. Quería hablar contigo primero. Halstead preparará todos los documentos y un análisis comparativo del mercado para que entiendas exactamente cuánto mejor es este trato que lo que te han ofrecido antes. Lo entendemos, le aseguró Alastair. Y Percy, pase lo que pase entre tú y Sibla, debes saber que siempre te he considerado un verdadero miembro de nuestra familia, y siempre lo haré. Aquellas palabras conmovieron a Percy más de lo que esperaba. Gracias, Alastair, respondió ella en voz baja. Significa mucho para mí. Después de su conversación con Alastair, Percy sintió que el peso de los últimos días empezaba a desaparecer de sus hombros. Puede que su relación con Sibla nunca fuera perfecta, pero al menos ahora todas las cartas estaban sobre la mesa, y sabía que había hecho lo correcto al seguir sus principios en lugar de su resentimiento. Aiden, que había estado observando su conversación con su padre, la rodeó con el brazo mientras colgaba el teléfono. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres?, preguntó. Sí, asintió Percy. No puedo dejar que las palabras de tu madre determinen mis acciones. Este trato es bueno para todos. Tus padres recibirán más dinero del que esperaban. El cliente de Halstead conseguirá la casa que quiere y nosotros sabremos que hicimos lo correcto, pase lo que pase. Eres increíble, la besó Aiden, y estoy orgulloso de tenerte como esposa.
Percy sonrió, sintiéndose realmente tranquila por primera vez en 24 horas. Pasara lo que pasara a continuación, sabía que había actuado de buena fe, y eso era suficiente. Pasó una semana desde la infausta cena. Percy estaba sentada frente a su escritorio en la oficina de la inmobiliaria Hartwell, revisando el papeleo para la venta de la casa de los Parkhurst. La tasación estaba casi terminada. Se había redactado el contrato preliminar y solo faltaba que ella firmara los papeles y pagara el depósito. «Te llevas una comisión por este trato, ¿verdad?», preguntó Rory Halstead, sentándose en el borde de su escritorio. «Son casi $40,000, Percy. Es mucho dinero». «Claro que lo acepto», respondió ella con firmeza. «Soy un agente profesional y he hecho bien mi trabajo. Además, es el comprador quien paga la comisión, no los Parkhurst. No parece que el señor Davis ande escaso de dinero». «Claro que sí», dijo Halstead. «Está dispuesto a pagar $820,000 por una casa que en el mercado vale como mucho 600. Créeme, ni siquiera se fijará en tu comisión». «Aún así», dijo Percy pensativo, «me gustaría hacer algo por los Parkhursts, como una especie de gesto de buena voluntad». «Ya les has encontrado un comprador dispuesto a pagar $170,000 más que el precio de mercado», le recordó Halstead. «Me parece un gesto más que generoso». Percy sonrió. Halstead tenía razón. Ella había hecho más por la familia de su marido de lo que ellos podían esperar, sobre todo después de aquella noche. «Supongo que tienes razón», asintió ella. «A veces me dejo llevar demasiado por la idea de ayudar a todos los que me rodean, incluso en detrimento propio». «Típico de Percy Mercer», sonrió Halstead. «Pero recuerda que mereces ser recompensado por tu duro trabajo, y no hay de qué avergonzarse». Eran casi las 3 de la tarde. La reunión con los Parkhurst y el representante del comprador estaba prevista para las 4. Recogió los documentos en su maletín y salió del despacho, despidiéndose de Vance con una inclinación de cabeza. «Buena suerte con el negocio familiar», le guiñó un ojo la secretaria. «Y recuerda, la profesionalidad no excluye el cuidado de tus seres queridos. Has encontrado el equilibrio perfecto». «Gracias, Vance», sonrió Percy. «Significa mucho para mí». Salió al exterior. El día era claro y fresco, un típico día de octubre en Grafton. Las hojas de los árboles tenían brillantes tonos rojos y dorados, y el aire olía a invierno que se acercaba. Percy subió a su coche y condujo hacia la mansión victoriana de los Parkhursts. Ella y Aidan solo habían visto a los padres de él una vez en la última semana, cuando Percy les había traído el papeleo preliminar para el trato. La reunión había sido breve y tensa. Sibla había estado inusualmente callada, evitando el contacto visual directo con su cuñada. Alastair, en cambio, estaba inusualmente animado y agradeció varias veces a Percy su ayuda. Aidan se mantuvo neutral pero firme. Dejó claro a sus padres, especialmente a su madre, que su confianza y respeto tendrían que ganárselos de nuevo. Cuando se acercaron a la casa de los Parkhursts, Percy vio que el coche de Aidan ya estaba aparcado en la acera. Junto a él había un lujoso sedán negro, probablemente el coche del representante del comprador. Percy respiró hondo, preparándose para la reunión. A pesar de las garantías de apoyo de Aidan, seguía sintiéndose incómoda ante la idea de volver a ver a Sibla. Alastair abrió la puerta y su rostro se iluminó con una sonrisa al ver a su cuñada. «Percy, pasa, por favor». Todos estaban ya reunidos en el salón. Entró en la casa que siempre le había producido sentimientos encontrados, admiración por su arquitectura y su historia, y tensión por la incómoda relación con su casera. En el salón, Aidan hablaba con un hombre alto vestido con un traje impecable, obviamente el representante del comprador. Sibla estaba sentada en el sofá, con un aspecto inusualmente tenso y pálido. «Ah, aquí está Percy». Aidan se acercó a su mujer y le dio un ligero beso en la mejilla. «Permítame presentarle al señor Preston,
el representante del señor Davis, ese coleccionista de edificios históricos. Encantado de conocerla, señora Parkhurst, sonrió el señor Preston estrechando la mano de Percy. El señor Halstead me ha hablado mucho de su profesionalidad. Lo mismo digo, señor Preston, respondió Percy cortésmente. Y, por favor, llámeme Percy. He conservado mi apellido de soltera, Mercer. Por supuesto, Percy, asintió Preston. Le estaba contando a la familia Parkhurst los planes del señor Davis para la casa. ¿Cuáles son? Preguntó Percy sentándose en su silla y abriendo su maletín. El señor Davis planea conservar todos los elementos históricos de la casa, explicó Preston. Incluso ha contratado a un especialista en restauración histórica para recuperar algunos de los detalles originales que se han perdido o alterado a lo largo de los años. Su objetivo no es solo poseer la casa, sino conservarla como parte del patrimonio arquitectónico de Grafton. Eso es muy noble, dijo Sibla en voz baja, alzando la voz por primera vez desde que Percy había llegado. Siempre hemos estado orgullosos de la historia de esta casa. Y con razón, señora Parkhurst, asintió Preston. Su casa es una de las pocas de Grafton que conserva elementos arquitectónicos victorianos originales. El señor Davis quedó encantado cuando vio las fotos y los informes de los tasadores. ¿Así que aún no ha visto la casa?, se preguntó Alastair. Por desgracia, el señor Davis se encuentra en el extranjero, explicó Preston, pero confía plenamente en las valoraciones de sus expertos, y debo decir que quedaron muy impresionados. Percy sacó los documentos y los extendió sobre la mesa. Aquí está el acuerdo preliminar de compra, dijo. El importe, como ya hemos hablado, es de $820,000. El depósito de $82,000 se abonará inmediatamente después de la firma del contrato preliminar. El resto del dinero se abonará cuando se cierre el trato, lo que podría ocurrir en el plazo de un mes, a su discreción. Alastair cogió los documentos y empezó a examinarlos. Sibla se quedó inmóvil con la mirada fija en un punto. Es una oferta muy generosa, dijo finalmente Alastair, levantando los ojos de los papeles. Muy por encima del valor de mercado. Lo es, confirmó Preston. Pero para el señor Davis el valor de la casa va más allá de las consideraciones puramente financieras. Es un coleccionista para quien el valor histórico y arquitectónico es importante. Y todo gracias a Percy, añadió Aiden en voz baja mirando a su madre. Si no fuera por ella, habrías vendido la casa por $650,000. Hubo una pausa incómoda. Finalmente, Sibla levantó los ojos y miró directamente a Percy. Sí, dijo en voz baja pero con firmeza. Todo gracias a Percy. Y yo tengo que admitir que me equivoqué. Terriblemente equivocado. Percy no se esperaba una confesión tan directa, sobre todo delante de un desconocido. Asintió ligeramente sin saber qué decir. Señor Preston, continuó Sibla volviéndose hacia el representante del comprador, ¿podría concedernos unos minutos? Una conversación familiar. Por supuesto, se levantó Preston. Estaré esperando en el porche. Llámeme cuando esté listo para continuar. Cuando se fue, la habitación quedó en silencio. Sibla respiró hondo, como reuniendo fuerzas. Percy, comenzó con la voz ligeramente temblorosa. Lo que dije la otra noche fue imperdonable, fui cruel e injusta. Y no fueron solo las palabras que dije en la cena, se trata de la forma en que te he tratado a lo largo de los años. Hizo una pausa, eligiendo claramente sus palabras. Nunca te di una oportunidad. Decidí desde el principio que no eras la adecuada para Aiden, y nada me hizo cambiar de opinión. Incluso cuando vi lo feliz que era mi hijo contigo, me negué a admitirlo. Percy guardó silencio, sorprendida por la sinceridad de su suegra. Aiden se sentó a su lado con la mano agarrada a la suya en señal de apoyo. Y ahora resulta, continuó Sibla, que mientras yo decía cosas terribles de ti, tú trabajabas para ayudarnos.
para encontrarnos un buen negocio que resolviera todos nuestros problemas financieros. Sacudió la cabeza. Ironía de las ironías. No lo hacía para demostrar nada, replicó Percy en voz baja. Solo quería ayudar a la familia de Aiden. Lo sé, asintió Sibla. Y eso hace que lo que dije sea aún más imperdonable. Miró a su hijo. Aiden tenía razón. Tenía tanto miedo de perderte que estaba dispuesta a alejar al hombre que te hace feliz. Alastair puso la mano en el hombro de su mujer. Sibla siempre ha sido protectora, dijo en voz baja, volviéndose hacia Percy. A veces demasiado ferozmente protectora. Pero esta situación nos ha abierto los ojos. A los dos. No es solo el dinero, continuó Sibla. Aunque por supuesto, la diferencia de 170,000 es significativa y resuelve muchos de nuestros problemas, es que lo hiciste sin esperar nada a cambio, incluso después de todo lo que te dije. Ella negó con la cabeza. Debería haber visto en ti lo que ve Aiden, lo que ve Alastair. Pero era demasiado terco, estaba demasiado obsesionado con mis ideas de lo que debía ser la esposa de mi hijo. Percy no sabía qué decir. Una parte de ella aún recordaba el dolor de las palabras de Sibla, la otra quería seguir adelante, dejar atrás el conflicto. No espero un perdón inmediato, dijo Sibla interpretando correctamente su silencio. Quizá no lo merezca en absoluto, pero quiero que sepas que lo siento de verdad. Y voy a trabajar para ser mejor persona, para ser la suegra que te mereces. Gracias, dijo finalmente Percy. Eso significa mucho para mí. Aiden le apretó la mano con más fuerza y ella sintió su apoyo. Entonces, intervino Alastair, obviamente tratando de aligerar el ambiente. Supongo que podemos volver a invitar al señor Preston y firmar los papeles. Sí, asintió Sibla. A menos que tengáis alguna objeción. Miró a Aiden y a Percy. Ninguna objeción, respondió Aiden. ¿Percy? Estoy a favor, asintió ella. Es un buen trato para todos. Alastair salió a la veranda e invitó a Preston a entrar. Pasaron la hora siguiente discutiendo los detalles del trato, firmando documentos y aclarando plazos. Se acordó que los Parkhursts desalojarían la casa en el plazo de un mes, tiempo suficiente para encontrar y comprar un nuevo lugar. Ya tenemos una casita cerca del centro, dice Alastair, el tamaño justo para los dos. Y no muy lejos de tu casa, añadió Sibla mirando a Aiden y Percy. Si no os importa ser nuestros vecinos. No nos importa, respondió Aiden tras una breve pausa. Siempre que algunas cosas cambien. Lo harán, dijo Sibla con firmeza. Lo prometo. Cuando todos los documentos estuvieron firmados, Preston entregó a Alastair un cheque por valor de $82,000, el depósito para la casa. Al señor Davis le complacerá saber que el trato está cerrado, dijo, estrechando la mano de todos los presentes. Tiene previsto venir a Grafton el mes que viene para ver en persona su nueva adquisición. Estaremos encantados de conocerle, se sinceró Alastair. Siempre es agradable saber que la casa en la que has vivido la mayor parte de tu vida va a parar a buenas manos. Cuando Preston se marchó, Sibla volvió a dirigirse a Percy. Sé que recibirás una comisión considerable por este trato y te la mereces plenamente. Has hecho un gran trabajo y es una recompensa justa. Percy la miró sorprendido. Antes, Sibla había parecido esperar una oportunidad para insinuar que Percy estaba demasiado centrado en el dinero y en su carrera. Gracias, dijo ella. He trabajado mucho en este negocio. Y el resultado habla por sí solo, asintió Alastair. Eres un gran profesional, Percy. Estamos orgullosos de que formes parte de nuestra familia. Aquellas palabras conmovieron a Percy más de lo que esperaba. Por primera vez, se sintió valorada no solo como esposa de Aiden, sino como persona, como profesional. Por cierto, añadió Sibla, Alastair y yo lo hemos hablado y hemos decidido, si Aiden y tú seguís pensando en compraros vuestra propia casa, nos gustaría ayudaros con el pago inicial,
Parte del dinero de la venta de la casa podría destinarse a ello. Percy miró sorprendido a Aiden, que parecía igualmente estupefacto. «Es una oferta muy generosa», dijo con cuidado, «pero no tenéis por qué hacerlo». «Lo sabemos», asintió Alastair, «pero queremos hacerlo. No es un intento de comprar el perdón», añadió rápidamente al ver la expresión de su hijo. «Es solo apoyo familiar, algo que deberíamos haber ofrecido hace mucho tiempo». Aiden y Percy se miraron, consultándose en silencio. «Pensaremos en tu oferta», dijo por fin Aiden. «Gracias a vosotros. Sin presiones», le aseguró Sibla. «La decisión es vuestra». Cuando Aiden y Percy estaban a punto de marcharse, Sibla se volvió de pronto hacia su cuñada. «Percy me preguntaba, quizá podríamos comer juntos alguna vez. Solos tú y yo. Creo que tenemos mucho de qué hablar». Percy dudó un momento. Todos sus instintos le pedían cautela, confianza construida durante años y rota en cuestión de segundos. Pero la otra parte de ella, la que siempre había buscado la paz y la comprensión, vio en los ojos de Sibla un auténtico remordimiento y el deseo de cambiar la situación. «De acuerdo», dijo finalmente. «Podemos vernos la semana que viene». El rostro de Sibla se iluminó de alivio y esperanza. «Gracias, Percy. Te agradezco la oportunidad». De camino a casa, Aiden y Percy condujeron en un silencio pensativo. Finalmente, Aiden preguntó, «¿Estás realmente dispuesto a darle otra oportunidad, después de todo lo que ha dicho?» Percy no contestó durante mucho tiempo, mirando por la ventana el paisaje otoñal de Grafton. «No sé si alguna vez olvidaré por completo lo que dijo al fin. Me marcaron, pero veo que lo siente de verdad, y creo que esta situación la ha hecho recapacitar». «Nunca antes había admitido sus errores», dijo Aiden pensativo. «Al menos no tan abiertamente». «Eso ya es algo», asintió Percy. «No puedo prometerte que tu madre y yo seamos mejores amigos, pero tal vez podamos construir una relación más sana». Aidan le cogió la mano. «Eres increíble, ¿lo sabías? Después de todo lo que ha pasado, sigues dispuesto a tenderle la mano». «No lo hago solo por ella», respondió Percy en voz baja. «Lo hago por nosotros, por nuestro futuro, por los hijos que podamos tener algún día. Ellos merecen tener una abuela en sus vidas, una abuela que respete a su madre». Aiden asintió, de acuerdo. «Y sabes», continuó Percy tras una pausa, «tal vez deberíamos considerar su oferta de ayudarnos con el pago inicial. No de inmediato, por supuesto, pero cuando estemos preparados, y con nuestras condiciones». «En nuestras condiciones», asintió Aidan, como siempre. Mientras se dirigían a su modesta casa alquilada, Percy se tomó un momento para imaginar el futuro. Su propia casa, tal vez incluso con una guardería, almuerzos dominicales con los Parkhursts, con Sibla comportándose respetuosamente y Alastair disfrutando del tranquilo ambiente familiar. No era un futuro fácil, requería trabajo y compromiso por parte de todos, pero quizás alcanzable. «¿En qué estás pensando?», preguntó Aidan apagando el motor. «En el futuro», respondió Percy con una leve sonrisa, «en que a veces los momentos más dolorosos conducen a los cambios más necesarios». «Filósofo», sonrió Aiden, inclinándose para besarla, «pero estoy de acuerdo. A veces hace falta una tormenta para aclarar las cosas». Salieron del coche y se dirigieron a casa, no del todo felices, pero sí esperanzados en un futuro mejor. La lección aprendida de toda la historia fue sencilla y compleja al mismo tiempo. Una verdadera familia no es la ausencia de conflictos, sino la capacidad de superarlos juntos, haciéndose más fuertes y más sabios. Y la comisión de $40,000 sería una gran inversión en su futuro hogar propio, un hogar que elegirían por sí mismos, en sus propios términos, sin la presión y el control de los padres de Aiden.